La niña de San Juan. Hay lugares en este mundo que parecen contener un tipo de energía antigua, una vibración casi palpable que no se puede ignorar. Es una sensación que se te cuela por la piel, un cosquilleo que comienza en la nuca y desciende lentamente por tu espalda. San Juan, Puerto Rico, es uno de esos lugares. Los edificios coloniales y las calles adoquinadas parecen susurrar secretos olvidados por el tiempo. Pero en ningún lugar se siente más esa energía como en el cementerio Santa María Magdalena de Patsis. Es un lugar que, para muchos, no es simplemente un cementerio, sino un umbral hacia lo desconocido. Llegué a San Juan a principios de marzo. Había viajado desde Miami buscando material para un nuevo proyecto fotográfico. Mi objetivo era capturar la esencia de la ciudad, esa mezcla única de historia y modernidad. Desde hacía meses había estado inmerso en trabajos que me mantenían ocupado en oficinas y estudios cerrados. Necesitaba aire fresco, libertad y un cambio de escenario. Y San Juan me llamaba con una fuerza inusitada. Durante los primeros días exploré la ciudad sin un plan fijo. Caminé por las calles, fotografié los murales coloridos, la arquitectura que parecía sacada de un sueño caribeño. Pero, de alguna manera, me encontraba constantemente desviando mi camino hacia un punto en particular, el cementerio. Cada vez que tomaba un descanso o revisaba mis fotos en una pequeña cafetería, el cementerio Santa María Magdalena de Patsis aparecía en mi mente, casi como si algo me empujara hacia él. Al cuarto día de mi estancia, decidí que era momento de visitarlo. No me resultaba extraño sentirme atraído por los cementerios. Siempre he sentido que son lugares de una belleza y serenidad incomprendidas. Pero este lugar era diferente. Desde el momento en que atravesé sus puertas, sentí que había entrado en un territorio que no estaba hecho para los vivos. El cementerio estaba prácticamente desierto. Había algunas tumbas recientes con flores frescas, pero en su mayoría, el lugar estaba envuelto en un silencio sobrecogedor. Los mausoleos antiguos, adornados con esculturas de ángeles, yacían en hileras perfectamente alineadas, mirando al océano Atlántico que rugía a lo lejos. Había algo inmensamente poético en ese contraste, la quietud de la muerte frente al movimiento incesante del mar. Pasé horas caminando entre las tumbas, sintiéndome cada vez más hipnotizado por el entorno. La luz del sol comenzaba a teñirse de un tono ámbar cuando me di cuenta de que había estado solo todo el tiempo. No había visto a ningún otro visitante, ni siquiera a los cuidadores del cementerio. El aire se había vuelto más frío, una brisa marina que no correspondía con el clima cálido de San Juan. Era como si el lugar mismo hubiera decidido alejarme de la realidad, atrapándome en su propio ritmo, en su propio tiempo. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie junto a una tumba antigua, medio escondida detrás de un ángel de mármol que había perdido una de sus alas. Era una niña, no mayor de 8 años, con un vestido blanco que se movía ligeramente con la brisa. Tenía el cabello largo y negro, y su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la luz tenue del atardecer. Parecía estar esperando, mirando fijamente hacia algo más allá del cementerio, algo que yo no podía ver. Un frío inesperado me recorrió el cuerpo. Intenté recordar si la había visto antes mientras caminaba por el cementerio, pero estaba seguro de que no. Era imposible que no la hubiera notado antes. Algo en su presencia me hacía sentir incómodo, como si no debiera estar ahí, como si ella no perteneciera a este mundo. Sin embargo, no podía apartar la vista de ella. Había algo inquietantemente fascinante en su figura. Continué observándola desde una distancia segura, tratando de no hacer ruido. No quería asustarla, aunque en el fondo, una voz me decía que no era yo quien debía temer. La niña comenzó a moverse, caminando lentamente entre las tumbas, siempre manteniendo su vista fija en el horizonte, como si siguiera un camino invisible que solo ella conocía. Era un movimiento tan natural y fluido que me dejó inmóvil, como si mi cuerpo se hubiera paralizado bajo su hechizo. De repente, ella se detuvo frente a una tumba que parecía más antigua que las demás. La lápida estaba cubierta de musgo, con inscripciones casi ilegibles. Vi cómo la niña se arrodillaba lentamente, acariciando la piedra con una delicadeza sorprendente.
El viento sopló con más fuerza y en ese momento sentí una punzada de tristeza inexplicable. Una tristeza que no era mía, pero que parecía haber impregnado el aire que respiraba. Pasaron varios minutos, o al menos eso creí. El tiempo parecía haberse distorsionado en ese lugar. Finalmente, me armé de valor y di un paso hacia ella, aunque no tenía una razón clara para hacerlo. Solo quería acercarme, intentar entender quién era y por qué estaba ahí. A medida que me acercaba, noté que la temperatura bajaba aún más, hasta el punto en que mi aliento se condensaba frente a mí. Cuando estuve a unos metros de distancia, pude ver los detalles de la tumba frente a la que la niña estaba arrodillada. La inscripción estaba en español, pero apenas se podía leer. Sin embargo, algo llamó mi atención de inmediato, el nombre grabado en la piedra. Margarita López, 1912 a 1920. Una vida tan corta, apenas un destello en el tiempo. Y entonces, una sensación de familiaridad me golpeó con fuerza. Recordé haber leído algo sobre una niña llamada Margarita, una leyenda local que mencionaba su trágica muerte y la posterior desaparición de su madre, quien había fallecido pocos días después de enterrarla. Sentí un nudo en la garganta. No podía ser ella. No podía estar viendo el espíritu de una niña muerta hace más de un siglo. Pero la realidad, o lo que creía que era la realidad, comenzó a desmoronarse. Cada parte de mi ser me decía que algo no estaba bien, que debía darme la vuelta y marcharme de allí lo más rápido posible. Pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en un ciclo de miedo y fascinación, incapaz de moverme, de escapar. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando la niña levantó la cabeza y, por primera vez, se dio la vuelta para mirarme. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos y llenos de una tristeza insondable. No había ira, no había odio en su mirada, solo una infinita melancolía que se clavó en mi alma. Y fue entonces cuando comprendí. Ella no estaba ahí por mí. Estaba esperando. Esperando a alguien que nunca volvería, esperando un reencuentro que nunca sucedería. Y en su espera, estaba atrapada entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. Todo encajó en mi mente con una claridad que me heló hasta los huesos. Esta niña no solo estaba buscando a su madre, sino que estaba condenada a hacerlo eternamente. Finalmente, logré dar un paso atrás, sin apartar la vista de ella. Pero en lugar de asustarse o desaparecer, la niña simplemente se levantó y comenzó a caminar de nuevo, perdiéndose entre las tumbas, desvaneciéndose lentamente en la penumbra del cementerio. Y con ella, el aire helado comenzó a disiparse, dejando atrás solo el eco de su presencia. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, inmóvil, tratando de procesar lo que había visto. Pero cuando finalmente reuní el valor para marcharme, el sol se había puesto por completo y la oscuridad reinaba en el cementerio. Salí de allí lo más rápido que pude, sintiendo que algo, o alguien, me seguía con la mirada hasta que crucé las puertas del cementerio. Esa noche, en mi habitación de hotel, intenté convencerme de que lo que había visto no era real. Que solo era una ilusión causada por la luz del atardecer, por el ambiente del lugar o incluso por mi cansancio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Lo que vi, lo que sentí, era tan real como cualquier otra cosa en mi vida. Esa niña estaba atrapada en un ciclo interminable de tristeza y soledad, y yo había sido testigo de su sufrimiento. Durante los días siguientes, traté de evitar pensar en lo que había pasado. Me enfoqué en mi trabajo, en capturar imágenes de la ciudad, pero nada me hacía sentir mejor. La imagen de la niña en el cementerio no me dejaba en paz. No importaba cuánto tratara de concentrarme en otras cosas, su recuerdo volvía una y otra vez, como una sombra que no podía evitar. Finalmente, decidí que no podía quedarme en San Juan. Algo en esa ciudad, en ese cementerio, me había afectado de una manera que no podía entender. Antes de irme, pasé una última vez frente al cementerio, pero no me atreví a entrar. Desde la distancia, las tumbas parecían más sombrías que nunca, y el mar, que antes me había parecido un consuelo, ahora rugía con una ferocidad inquietante. Al regresar a Miami, traté de retomar mi vida normal, pero lo que había experimentado en San Juan seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía a la niña, su mirada llena de tristeza, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto y que de alguna manera una parte de mí había quedado atrapada en ese cementerio, junto a ella. Han pasado meses desde mi visita a San Juan, pero cada vez que veo una foto de la ciudad o escucho el sonido del océano, la sensación de frío regresa, y con ella, el recuerdo de la niña en el cementerio. No he vuelto a visitar un cementerio desde entonces, y dudo que lo haga en el futuro. Algo cambió dentro de mí ese día, algo que me ha hecho entender que hay lugares en este mundo que no están destinados para los vivos. Y que hay almas que, por alguna razón, nunca encontrarán la paz. El sepulturero de la Chacarita. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, aunque estés completamente solo? Esa sensación de que, en el momento en que te das la vuelta, una sombra te sigue, siempre fuera de tu vista. Fue exactamente esa sensación la que me llevó a cuestionar lo que creía sobre la vida y la muerte durante mi visita al cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. No fue la primera vez que exploraba un lugar así, pero sí fue la primera vez que sentí que había cruzado un umbral, uno del que no se regresa igual. Había llegado a Buenos Aires para visitar a un viejo amigo, Pablo, un fotógrafo con quien compartía una afición peculiar, capturar la belleza olvidada en los cementerios más antiguos. Nuestro objetivo esta vez era la Chacarita, el cementerio más grande de Argentina, conocido tanto por su extensión como por las historias que rodean a quienes allí reposan. La idea de fotografiar la arquitectura de las tumbas, los mausoleos antiguos y las esculturas de ángeles al atardecer nos parecía una excelente manera de capturar la atmósfera melancólica y evocadora del lugar. Llegamos al cementerio un poco antes del anochecer, con nuestras cámaras listas y nuestras mentes enfocadas en la tarea. Las tumbas se extendían a lo largo de kilómetros, como un mar de piedra que se perdía en la distancia. La luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse, proyectando sombras largas que parecían respirar con vida propia. Mientras caminábamos, Pablo y yo intercambiamos impresiones sobre las estructuras que más nos llamaban la atención, pero pronto me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Pablo, normalmente tan hablador, se había vuelto inusualmente callado. Lo miré de reojo y noté que sus ojos estaban fijos en algo en la distancia. Seguí su mirada y vi una figura moviéndose entre las tumbas. Mi primera reacción fue de sorpresa. Era un hombre de aspecto envejecido, vestido con una chaqueta marrón descolorida y un sombrero de ala ancha. Cargaba una pala sobre su hombro y caminaba con un paso lento pero decidido. Lo que me sorprendió no fue solo la presencia del hombre, sino el hecho de que parecía completamente fuera de lugar, como si hubiera salido de otra época. Lo observamos en silencio mientras se desplazaba entre las tumbas, sin prestar atención a nuestro pequeño grupo. Por alguna razón que no pude identificar de inmediato, me sentí inquieto. Había algo en su figura que no encajaba. No parecía pertenecer ni al entorno ni al tiempo en que nos encontrábamos. Cuando finalmente lo perdimos de vista entre los mausoleos, Pablo sugirió que siguiéramos caminando. Estuve de acuerdo, pero no pude dejar de pensar en el hombre y en la extraña sensación de frío que había sentido cuando pasó cerca de nosotros. Continuamos explorando el cementerio, tomando fotos de las estatuas y los mausoleos que parecían más antiguos que la ciudad misma. Pero a medida que el sol seguía bajando y la oscuridad se asentaba, esa sensación de ser observado se intensificó. No podía sacudirme la idea de que algo, o alguien, nos estaba siguiendo. Miraba hacia atrás cada pocos minutos, esperando ver al hombre de la pala, pero no había señales de él. Sin embargo, el aire a nuestro alrededor se volvía cada vez más denso, casi como si el propio cementerio estuviera respirando a nuestro ritmo. Casi al mismo tiempo, ambos decidimos que era hora de regresar. Nos dirigimos hacia la salida, pero el camino de regreso parecía más largo de lo que recordábamos. Las sombras se habían profundizado, y lo que antes había sido un paseo tranquilo ahora se sentía como una marcha forzada por un laberinto sin fin. Empezaba a pensar que habíamos perdido el sentido de la orientación cuando vimos una figura en la distancia, moviéndose lentamente en nuestra dirección. Era él, el hombre con la pala. Esta vez, algo en su presencia me llenó de pavor.
No había razón lógica para sentir miedo, y sin embargo, el terror comenzó a apoderarse de mí de una manera que nunca antes había experimentado. No fue su apariencia, sino la manera en que parecía deslizarse por el suelo sin hacer ruido, como si no fuera del todo sólido, como si perteneciera más al reino de los recuerdos que al de la carne y el hueso. Me detuve en seco y miré a Pablo. Podía ver en sus ojos que él también lo sentía. Esa presencia nos estaba empujando hacia algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí, esperando. Tomé una decisión impulsiva y giré en la dirección opuesta, intentando encontrar otra salida. No me importaba que el cementerio fuera inmenso o que pudiéramos perdernos. Solo quería alejarme de esa figura que parecía acecharnos como un depredador en la oscuridad. Corrimos. No sé cuánto tiempo pasamos corriendo entre las tumbas, esquivando estatuas y mausoleos, pero fue suficiente para perder completamente la noción de dónde estábamos. El cementerio se había convertido en un laberinto oscuro y siniestro, cada rincón lleno de sombras que parecían moverse a su antojo. Eventualmente, llegamos a una zona donde las tumbas estaban más descuidadas, algunas de ellas hundidas en el suelo, otras cubiertas de maleza. El lugar tenía un aire de abandono, como si incluso la muerte hubiera olvidado ese rincón de la chacarita. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. No sé cómo llegó allí tan rápido, pero el sepulturero estaba a unos metros de nosotros, su figura apenas visible en la penumbra. Esta vez no caminaba, simplemente estaba parado, con la pala apoyada en el suelo. No hizo ningún gesto, no intentó acercarse. Simplemente nos observaba. Y en ese instante, algo en mí se quebró. Una oleada de recuerdos inexplicables llenó mi mente. Imágenes de sepulturas antiguas, de cuerpos enterrados con prisa, de llantos que resonaban en la oscuridad. Fue como si el pasado se estuviera filtrando a través del presente, como si ese hombre nos estuviera mostrando fragmentos de una vida que no era la nuestra, pero que de alguna manera estaba conectada con nosotros. Sentí náuseas y tuve que sostenerme en una tumba para no caer al suelo. Pablo estaba igual de afectado, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto a la muerte misma. Pero lo peor aún estaba por venir. De repente, el sepulturero comenzó a moverse hacia una de las tumbas más antiguas, una tumba que estaba casi completamente cubierta de maleza y cuyas inscripciones habían sido borradas por el tiempo. Empezó a cavar con una precisión y rapidez que no correspondían a su edad. La pala se hundía en la tierra con un ritmo constante, casi hipnótico. Cada golpe resonaba en mis oídos como el latido de un corazón gigantesco, uno que ya no latía por los vivos. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror, obligado a observar cómo la tierra se apartaba y revelaba lo que había debajo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente dejara de cavar, pero cuando lo hizo, se apartó para dejarnos ver el resultado de su trabajo. La tumba, ahora abierta, revelaba un ataúd de madera carcomida. La tapa había sido removida, y lo que vi dentro fue suficiente para que mi mente comenzara a fracturarse bajo el peso de lo imposible. No había un cadáver, al menos no en el sentido tradicional. Lo que había dentro del ataúd era un reflejo distorsionado de mí mismo, como si alguien hubiera capturado mi imagen en el momento más vulnerable de mi vida y la hubiera enterrado allí, esperando que yo llegara para descubrirla. Era yo, pero no era yo. Era una versión de mí que había sido retorcida y rota por el tiempo, con ojos vacíos y una expresión de desesperación infinita. Mi piel era gris, y mi cuerpo estaba envuelto en una mortaja sucia. No podía dejar de mirar, incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba que debía correr, escapar, olvidar lo que estaba viendo. El sepulturero se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando una reacción, una confirmación de que había completado su trabajo. Y entonces entendí. Este no era solo un cementerio. Era un lugar donde las almas se enfrentaban a lo peor de sí mismas, donde las sombras de vidas pasadas y futuros no vividos se manifestaban para atormentar a quienes se atrevían a entrar. Finalmente, algo dentro de mí cedió y un grito desgarrador escapó de mi garganta. Ese sonido pareció romper el hechizo que me tenía atrapado. Me di la vuelta y corrí, dejando atrás al sepulturero, la tumba abierta y esa imagen de mí mismo que nunca debería haber visto.
Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el cemento bajo mis pies dio paso a la grava de un sendero que conducía a la salida. Cuando finalmente llegué a la entrada del cementerio, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una bofetada. La luz de las farolas de la calle me devolvió un poco de cordura, aunque seguía temblando de pies a cabeza. Pablo me alcanzó unos minutos después, su rostro demacrado y los ojos llenos de terror. No dijimos una palabra. Simplemente nos miramos, compartiendo una comprensión silenciosa de que lo que habíamos vivido esa noche no debía ser hablado, ni siquiera pensado. Nunca volvimos a la Chacarita. De hecho, desde esa noche he evitado los cementerios por completo. No puedo mirar uno sin recordar esa tumba abierta y el reflejo de mí mismo dentro de ella. El sepulturero, quien quiera o lo que fuera, cumplió su propósito. Me mostró algo que nunca debí ver, algo que me persigue en cada sombra, en cada reflejo que me devuelve la mirada. El llanto de los ángeles. Las historias más aterradoras no son aquellas que cuentan con fantasmas o monstruos, sino aquellas que juegan con la delgada línea entre lo posible y lo imposible, lo real y lo imaginario. Mi experiencia en el cementerio central de Caracas fue una de esas historias, donde la realidad se distorsionó de una manera tan aterradora que me vi obligado a cuestionar lo que es real. La sensación de que algo puede acecharte en la oscuridad, algo que debería ser estático pero que, de alguna manera, se mueve, respira y siente, es un temor que nunca podré olvidar. Era octubre y había viajado a Caracas para realizar una serie de fotografías urbanas que capturaran la esencia de la ciudad, sus contrastes y su historia. Mi nombre es Eduardo y he pasado la mayor parte de mi vida viajando por América Latina, documentando la vida en sus múltiples facetas. Pero lo que ocurrió en Caracas, lo que viví en ese cementerio, me marcó de una manera que jamás habría anticipado. La tarde antes de mi visita al cementerio central, mientras disfrutaba de un café en una pequeña plaza cerca de mi hotel, escuché a dos hombres hablar sobre un fenómeno extraño que había estado ocurriendo allí. Mencionaron estatuas de ángeles que lloraban lágrimas de sangre durante la madrugada. Algo en su tono, una mezcla de incredulidad y temor, me llamó la atención. Pensé que podría ser una leyenda urbana, una historia creada para asustar a los desprevenidos. Pero la curiosidad, una compañera constante en mi profesión, me llevó a decidir que ese lugar sería mi próximo destino fotográfico. Llegué al cementerio poco antes del anochecer. El sol se deslizaba perezosamente hacia el horizonte, bañando el paisaje en un tono anaranjado que, lejos de reconfortar, parecía añadir una capa de surrealismo al lugar. Las sombras de las estatuas y tumbas se alargaban, creando figuras fantasmales en el suelo. A lo lejos, los rascacielos de Caracas contrastaban con la serenidad inquietante del cementerio, como si la vida bulliciosa de la ciudad estuviera a millones de kilómetros de distancia. El cementerio central es uno de los más antiguos de Caracas. Fundado en el siglo XIX, alberga a figuras históricas, pero también a personas comunes que, en la muerte, comparten un espacio con aquellos que alguna vez fueron influyentes. Caminando entre las tumbas, me encontré rodeado de esculturas imponentes que, a pesar de su belleza, emanaban una tristeza y una soledad palpables. Las estatuas de ángeles, en particular, capturaban mi atención. Había algo en sus rostros, en sus posturas, que transmitía una sensación de dolor profundo, como si pudieran sentir la carga de todas las almas a las que cuidaban. El ambiente comenzó a cambiar a medida que la luz del día se desvanecía. Un silencio espeso descendió sobre el cementerio y el aire se volvió extrañamente frío. Sentía un ligero hormigueo en la nuca, una señal que mi cuerpo siempre ha utilizado para advertirme que algo no está bien. Pero en lugar de escuchar ese instinto, decidí continuar explorando, convencido de que la leyenda de los ángeles llorando era solo eso, una leyenda. Sin embargo, a medida que avanzaba, esa sensación de que algo me observaba crecía. Finalmente, llegué a un sector del cementerio donde las estatuas de ángeles eran más numerosas. Estaban colocadas sobre tumbas y mausoleos, sus alas extendidas en poses protectoras, pero con rostros que reflejaban una mezcla de tristeza y serenidad.
Decidí comenzar a tomar fotografías, moviéndome lentamente de una estatua a otra, capturando detalles que parecían estar cargados de historia y dolor. A medida que el cielo se oscurecía, me di cuenta de que el lugar estaba completamente desierto. No había visto a nadie más desde que entré, ni siquiera un guardia o cuidador. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las estatuas. Al revisar una de mis fotos en la pantalla de la cámara, me di cuenta de que los ojos del ángel parecían estar humedecidos. Era como si el mármol hubiera absorbido alguna clase de humedad, algo que no debería ser posible en un material tan denso. Me acerqué para ver mejor, y ahí fue cuando lo vi claramente. Había una gota de líquido rojo en la mejilla del ángel, justo donde habría caído una lágrima. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me incliné más cerca, convencido de que debía haber una explicación lógica, quizás una mancha de óxido, pero el líquido tenía la consistencia y el color de la sangre. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero aún no estaba listo para aceptar lo que mis ojos me estaban mostrando. Decidí caminar hacia otra estatua cercana, otra figura angelical con un rostro tan trágico como el anterior. Y allí también, el mármol mostraba las mismas señales de humedad rojiza en los ojos. Tomé una foto, y luego otra, tratando de mantener la calma. Pero cada vez que miraba, la evidencia se hacía más clara. Los ángeles estaban llorando, y lo que caía de sus ojos no era agua, sino sangre. El aire se volvió más frío, hasta el punto en que comencé a ver mi aliento. Las sombras que antes parecían tranquilas, ahora se movían con una vida propia, creando formas que jugueteaban en los rincones de mi visión. Sentí que mis manos temblaban, y la cámara se volvió más difícil de sostener. A medida que avanzaba por el cementerio, las estatuas de ángeles parecían multiplicarse, sus rostros empapados en lágrimas rojas que contrastaban violentamente con el blanco pálido del mármol. El miedo, que antes había sido una presencia sutil, ahora me envolvía por completo. Era una sensación de estar rodeado por algo que no podía comprender ni controlar. Cada paso que daba me alejaba más de la lógica y la razón, sumergiéndome en un abismo de terror que solo se profundizaba. Sentía que las estatuas me observaban, no con los ojos vacíos de piedra, sino con una conciencia fría y dolorosa. Como si supieran algo que yo no. Sin embargo, lo más aterrador estaba por llegar. Llegué a una estatua que me hizo detenerme en seco. No era diferente de las demás en términos de diseño, pero había algo en ella, algo en su postura y expresión, que me heló la sangre. Este ángel tenía las manos extendidas hacia adelante, como si estuviera ofreciendo algo invisible. Su rostro estaba bañado en lágrimas de sangre, y lo más perturbador era que el líquido parecía estar fluyendo, como si las lágrimas acabaran de empezar a caer. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. La cámara en mi mano era ahora solo un peso inútil. Todo lo que podía hacer era mirar, atrapado en el horror de lo que estaba presenciando. Las lágrimas no se detenían, y ahora caían al suelo, formando pequeños charcos de sangre a los pies del ángel. Me quedé allí, paralizado, mientras la oscuridad cerraba el círculo a mi alrededor. En ese momento, algo rompió el silencio. No fue un sonido, no en el sentido tradicional, sino más bien un cambio en el aire, como si el cementerio entero hubiera contenido la respiración. Sentí una presión en mis oídos, como cuando uno se sumerge en aguas profundas. Y luego, desde algún lugar en el límite de mi conciencia, sentí una presencia. Algo antiguo y profundo, algo que había estado ahí mucho antes de que yo llegara y que seguiría ahí mucho después de que me fuera. Si es que podía irme. Me volví hacia la salida del cementerio, pero el camino parecía haber desaparecido, tragado por las sombras. No había nada a mi alrededor excepto oscuridad y estatuas de ángeles, cada una llorando sangre, cada una pareciendo avanzar hacia mí, aunque sabía que no se movían. El terror había alcanzado su punto culminante y no había lugar a donde correr. Estaba atrapado en el corazón de algo que no podía comprender. Entonces sentí el frío en mi espalda, un frío helado que no pertenecía a este mundo. Fue como si una mano invisible me hubiera tocado, apretando mi columna vertebral con una fuerza que era a la vez delicada y abrumadora.
Las lágrimas en Los Ángeles se hicieron más intensas y el líquido comenzó a formar un río que serpenteaba hacia mis pies. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir esa presencia detrás de mí, algo que esperaba, algo que me reclamaba. Finalmente, mi cuerpo reaccionó con el instinto más básico de supervivencia. Corrí. No sé cómo encontré el camino, no sé cuánto tiempo pasé corriendo entre las tumbas y estatuas, pero lo hice. Mis pasos resonaban en el silencio, un eco de mi desesperación que se prolongaba en la oscuridad. No miré hacia atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, vería algo que me rompería completamente. Cuando finalmente llegué a la entrada del cementerio, el aire frío se rompió, dejando paso a la calidez de la ciudad. La vida, con su caos y ruido, estaba allí, esperándome, como si nada hubiera pasado. Miré hacia atrás una última vez, y lo que vi fue solo un cementerio antiguo, tranquilo y silencioso bajo la luz de la luna. No había signos de lo que acababa de presenciar, ni de los ángeles llorando sangre. Regresé a mi hotel, dejé la cámara a un lado y me hundí en la cama, pero el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los ángeles, las lágrimas que nunca deberían haber existido. Durante días, no pude deshacerme de la sensación de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, decidí dejar Caracas antes de lo planeado, incapaz de sacudirme la oscuridad que había traído conmigo. El guardián de Tulcán. La muerte tiene un extraño poder sobre nosotros. La evitamos, la tememos, pero también nos fascina, atrayéndonos hacia lugares donde su sombra es más densa. El cementerio de Tulcán, en Ecuador, es uno de esos lugares. Es conocido por su belleza singular, con sus jardines perfectamente esculpidos y sus majestuosas esculturas vegetales, pero también por algo más siniestro, un perro negro que, según se dice, aparece en la oscuridad, cuidando las tumbas. Aquellos que lo ven aseguran que no es un simple animal, sino el guardián de las almas, un ser que vigila el paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para Javier Cordero, el cementerio de Tulcán no era solo un destino turístico, sino un lugar donde había pasado gran parte de su infancia. Nacido y criado en Tulcán, había recorrido sus calles y conocido cada rincón del cementerio cuando acompañaba a su padre, un jardinero que había trabajado allí durante más de 20 años. Pero Javier no había vuelto a su ciudad natal en casi una década. La vida lo había llevado lejos, a Quito, donde había construido una carrera como periodista. Ahora, con la muerte de su padre, se veía obligado a regresar, no solo para despedirse, sino para enfrentar los recuerdos que había dejado atrás. El cementerio no había cambiado mucho. A pesar del paso del tiempo, los arbustos continuaban cuidadosamente podados en formas impresionantes, arcos, animales, figuras geométricas. El aire olía a humedad y a tierra recién removida. Javier se sintió invadido por una mezcla de nostalgia y tristeza mientras caminaba por los senderos, recordando los días en que había corrido por esos mismos caminos, sin preocuparse por nada más que por la próxima aventura infantil. La ceremonia fue sobria, marcada por las palabras de despedida y el dolor contenido de los pocos familiares y amigos que habían asistido. Al final, cuando la tumba fue sellada y el grupo comenzó a dispersarse, Javier decidió quedarse un poco más. Había algo en el aire, una tensión que no podía definir, pero que sentía profundamente. Quería estar solo, reflexionar sobre la vida de su padre y lo que significaba para él. Además, había oído las historias, los rumores sobre el perro negro, y aunque no era un hombre supersticioso, la idea había despertado su curiosidad. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando finalmente se quedó solo. Las sombras se alargaban y una bruma ligera comenzaba a formarse sobre las tumbas, dándole al lugar una atmósfera etérea. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de una rama bajo sus pies o el lejano canto de un ave. Javier caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por sus pensamientos y los caminos que había recorrido tantas veces de niño. Pasaron varias horas, o al menos eso parecía, cuando Javier comenzó a notar que el cementerio se sentía diferente.
Había una opresión en el aire, una pesadez que no estaba allí cuando había llegado. Las figuras podadas de los arbustos, que antes le habían parecido tan familiares, ahora proyectaban sombras que se movían en formas que su mente no podía procesar del todo. Algo no estaba bien. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho y decidió que era hora de irse. Mientras giraba para regresar a la entrada principal, lo vio. Un perro negro, grande y de pelaje brillante, estaba sentado junto a una de las tumbas más antiguas. Sus ojos, de un amarillo penetrante, lo observaban con una intensidad que lo paralizó. El animal no hizo ningún sonido, ni mostró señales de agresividad, pero su presencia era abrumadora, como si el peso de todas las almas enterradas en el cementerio hubiera sido depositado sobre él. Javier se quedó inmóvil, atrapado por la mirada del perro. Su mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Podría ser un perro callejero, un animal que se había perdido o que había encontrado refugio en el cementerio. Pero algo en su instinto le decía que no era así. Este perro no era un simple animal. Había algo en su postura, en la quietud con la que lo observaba, que lo hacía parecer más un guardián que un ser vivo. El tiempo pareció detenerse. Javier no estaba seguro de cuánto tiempo pasó mirando al perro, ni cuándo exactamente comenzó a caminar de nuevo. Lo único que sabía era que el animal lo seguía. A una distancia prudente, pero siempre presente, moviéndose con un silencio sobrenatural entre las tumbas. Javier no pudo evitar sentir que estaba siendo guiado hacia algo, que el perro lo estaba conduciendo a un lugar dentro del cementerio que no había descubierto en sus visitas anteriores. Guiado por una mezcla de curiosidad y temor, Javier dejó que el perro lo llevara. Cruzaron zonas del cementerio que él apenas recordaba, pasando por tumbas que parecían no haber sido visitadas en años. La luz de la luna, filtrándose a través de las nubes, daba al lugar una apariencia irreal, casi onírica. Pero la sensación de peligro, de que algo terrible estaba por suceder, se intensificaba con cada paso. Finalmente, llegaron a un área más apartada del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y el terreno más accidentado. Aquí, las figuras vegetales se volvían menos definidas y la naturaleza parecía haber reclamado su territorio. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el perro se detuvo frente a una tumba particularmente grande y antigua. La lápida, erosionada por los años, estaba cubierta de musgo y las inscripciones apenas eran legibles. Sin embargo, había algo en ella que la hacía destacar, una energía que parecía emanar de la tierra misma. El perro se sentó junto a la tumba, mirando a Javier con esos ojos amarillos que parecían ver a través de él, más allá de la carne, más allá de la vida. Sin saber por qué, Javier se acercó a la lápida, sus manos temblorosas rozando la piedra fría. Sentía que estaba a punto de descubrir algo, algo que no quería saber, pero que ya no podía evitar. Con un esfuerzo, logró despejar parte del musgo, revelando un nombre que apenas podía descifrar. Pero lo que más le llamó la atención fue una fecha, una que coincidía con la muerte de su abuelo, un hombre del que su padre rara vez hablaba y cuya tumba nunca había visitado. Javier sintió un nudo en la garganta. No podía ser una coincidencia. Este perro lo había llevado a la tumba de su abuelo, un hombre del que sabía poco, pero que, según las historias, había muerto en circunstancias misteriosas. De repente, la tierra bajo sus pies pareció moverse. Javier dio un paso atrás, pero no pudo evitar sentir que algo lo retenía, que el cementerio no lo dejaría ir tan fácilmente. El perro seguía allí, observando, pero ahora había algo diferente en su mirada, una intensidad que bordeaba lo sobrenatural. El viento comenzó a soplar con más fuerza y la bruma que antes era ligera ahora se espesaba, formando figuras y sombras que parecían cobrar vida. En ese momento, Javier sintió una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba allí, justo detrás de él, emergiendo de la tumba que acababa de tocar. Era una sensación de frío absoluto, una oscuridad que no podía ser medida en grados, sino en la ausencia de todo lo que es cálido y vital. El perro, el guardián de las almas, había hecho su trabajo. Había conducido a Javier hasta allí, pero no para protegerlo, sino para entregarlo. Javier intentó correr, pero sus piernas no respondieron.
El pánico lo invadió cuando sintió que algo lo envolvía, algo que no era físico, pero que tenía un poder abrumador. No podía gritar, no podía moverse, solo podía sentir cómo la oscuridad se apoderaba de él, cómo las sombras lo arrastraban hacia la tierra misma. El perro negro se levantó y comenzó a caminar de nuevo, desapareciendo entre las tumbas, su trabajo terminado. El amanecer llegó con una calma inquietante. Los primeros rayos de sol iluminaron el cementerio, devolviendo a las estatuas y a las plantas su apariencia inofensiva. Pero en la tumba donde el perro había llevado a Javier, el terreno estaba perturbado. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran lo que había sucedido. Solo una lápida antigua, erosionada por el tiempo, con un nombre y una fecha apenas legibles. La desaparición de Javier Cordero se convirtió en un misterio que nunca se resolvió. La gente del pueblo habló de la leyenda del perro negro, el guardián de las almas, y cómo se decía que aquellos que lo seguían eran conducidos al otro lado, a un lugar del que no había retorno. El cementerio de Tulcán continuó siendo un lugar de paz para algunos, pero para otros, era un umbral entre mundos, donde el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que nadie podía comprender del todo. Años después, algunos visitantes del cementerio afirmaron haber visto a un hombre caminando entre las tumbas, siempre seguido por un perro negro. Nadie podía decir quién era, pero los más viejos del lugar decían que aquel hombre había sido un periodista, uno que había venido a despedirse de su padre, pero que nunca logró salir de allí. Y así, el cementerio de Tulcán mantuvo su secreto, guardado por un perro negro que vigilaba no solo a los muertos, sino también a aquellos que, por alguna razón, nunca debían partir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.